Ahora sí. Entonces, bienvenidos, bienvenidas una vez más a este tiempo de poder compartir. Eh, Vamos a dar gracias a Dios entonces para que Él sea quien guíe este tiempo y voy a pedir colaboración a los asesores que estén disponibles a dar el pase en el Zoom, porque hay varios esperando en sala, para que le den clic ahí el admitir. Muchas gracias. Entonces, vamos a ver. Gracias, Padre, por esta oportunidad de compartir, por este tiempo de estar juntos una vez más y que tú puedas guiar esta sesión, que tú puedas guiar este tiempo y que nos des las capacidades, como decía Joanita, de poder entender lo que tú nos quieres enseñar y también ponerlo en práctica. Muchas gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Entonces vamos a recordar algunos asuntos muy importantes antes de dar pase a nuestra presentación. Recordar primero, pues agradecer a todos aquellos que se dieron cita el día de ayer, miércoles 15, ¿cierto? Era una invitación ciertamente general, una invitación abierta, no íbamos a pasar planilla de asistencia, pero había más de 100 personas allí conectadas con toda la intención de poder conocer cuáles eran los requisitos para la certificación. Así que de eso vamos a hablar ahora. Entonces, déjenme recordarles a ustedes quiénes somos los que estamos participando y organizando este curso. ¿Eh? Vamos a poner ahí el Zoom. Perfecto. Muy bien. Entonces, el movimiento colabora muy estrechamente con organizaciones socias en América Latina y más allá. Y para esta oportunidad del curso Pistas Bíblicas, se han aunado tres oficinas, tres organizaciones y una red de inglés, ¿no? Contamos con la colaboración, voluntarios y toda la propuesta que nos ofrece la oficina de World Vision en México y la oficina de World Vision en Chile. Así que muchas gracias por la contribución generosa para que usted haya podido realmente recibir esta beca completa, es por estas oficinas. Asimismo, Claves de Juventud para Cristo, que su oficina se encuentra en Uruguay y es Juventud para Cristo de Uruguay, eh, están muy comprometidos con toda la propuesta del curso virtual Pistas Bíblicas 2023, así que agradecemos y ahí Adriana justamente esta noche va a acompañarnos como representando a esta organización. Hay todo un equipo detrás, así que muchas gracias. Y la red de iglesias de Chile cuenta conmigo, de quienes muchos de los asesores pedagógicos que están contribuyendo con ustedes a resolver sus consultas, sus dudas, ellos suman y son parte de esta red de iglesias, ¿sí? Así que para que recuerde, si usted quiere conocer más acerca de estas organizaciones, ahí nos googlea o nos busca y vea cuáles son las acciones que tienen en favor de la niñez en su país. Recordarles que estamos en la sesión número 3. Ya pasamos nuestros niños y niñas hoy, los niños y las niñas en el reino de Dios, y hoy del Dios patriarcal, Dios familia, y nos quedan 2 sesiones más. Acá quiero aprovechar en responder una pregunta que muchos han realizado, que es, si yo no he estado en las sesiones, ¿cómo puedo ver? Ah, muy bien. Usted tiene que hacer todo el esfuerzo de poder ingresar a la plataforma Moodle, donde hay videos para todo, para celular, para PC, para tablet, para todo, como las matrículas. Ahí, usted tiene que entrar y cuando está adentro usted va a encontrar ya las clases y las sesiones allí colgadas. Además, está ya desde esta noche o tarde noche la sesión del día de ayer. Así que tiene opción. Y para aquellos que no han podido estar y quieren ver de alguna manera justificar su asistencia, tiene que completar el foro. Es importante para los requisitos del certificado, ¿sí? Así que haga un esfuerzo, separe un tiempo, aproveche un momento, ingrese, complete el foro y ese va a ser contado como justificación. Bien, entonces, esto me invita a recordarles lo siguiente, ¿verdad? Tenemos unos requisitos para la certificación. Mínimo estar 4 sesiones vía Zoom, ¿verdad? Si ha estado 3, completa el foro. Primero completa el foro y seguimos dialogando. Siempre es eso. Responder el foro de las lecturas de las 4 semanas es importantísimo.
El día de ayer hablamos ampliamente del formato de propuestas del proyecto social integrador, que lo vamos a compartir en los grupos de WhatsApp, no en el Zoom de acá porque se nos pierde. En los grupos de WhatsApp les vamos a estar pasando. Y realizar la implementación durante los meses de diciembre 23 y enero 24. ¿Va? Asimismo, enviar su evidencia de la implementación. ¿De en qué consiste esa evidencia? Hemos hablado el día de ayer, que no es más que fotos, listados, testimonios, qué sé yo, lo que usted está muy libre esa evidencia. Así que adelante. Para que finalmente podamos encontrarnos en la ceremonia de graduados, no era 14, era 15, ¿verdad? 15 de febrero del 2024. Ahí vamos a corregir ese dato. 15 de febrero del 2024. Así que tomen nota, tomen screen. Esto de acá pronto les vamos a estar enviando también los grupos de WhatsApp para que usted lo tenga presente. Bien, entonces, y bueno, acá recordamos quiénes nos acompañaron. Y esta noche nos vamos a concentrar en este tema del Dios patriarca, el Dios familia. Ya antes de presentar a quien nos va a acompañar, quiero recordarles que si quizás por ahí ya debe estar la planilla de asistencia corriendo, deben completarla, por favor. ¿Sí? Ahí está, yo estoy segura de que ya debe estar ahí en el chat pasando. Asegúrese de completarla para considerar esta noche como asistencia. Muy bien, entonces, algo importante que nos pidieron recordar, y acá quiero hacer una pausa estoy viendo la pauta para ahora. Algo muy importante que queremos recordarles, porque ya iniciamos nuestra sesión, es lo siguiente. Hemos notado que necesitamos invitarnos una vez más al respeto dentro de los comentarios, ¿sí? La última oportunidad hemos tenido un solo comentario que hemos necesitado repensar como organizadores y por eso les invitamos a respetar. Valoramos la opinión de cada uno de ustedes, pero con el respeto que debemos tener en el grupo. ¿Está bien? Solamente lo estoy mencionando. Yo lo anoté porque me han pedido que lo recuerde, pero ahí está. Y el chat es para emitir sus preguntas, sus comentarios, sí, pero con el debido respeto que espero entre todos. ¿Está bien? Bien, y finalmente recordarles que si bien es cierto, la semana pasada estuvimos compartiendo con adolescentes, con adolescentes en esa oportunidad, hablamos también acerca de las políticas de salvaguarda que son claves para que usted considere tenerlas dentro de sus espacios de trabajo, especialmente si es una iglesia, una comunidad de fe, ¿verdad? Vamos a estar, si usted está interesado en conocer más cómo elaborar, cómo puedes implementar una política de salvaguarda para niños, niñas, adolescentes, puedes consultar ahí en el grupo de WhatsApp en el que estás para que podamos guiar. No queremos perder la oportunidad de invitarles a repensar en cuán importante es contar con una política de protección a la niñez. Bien, ahí estaban los anuncios. Y sin más, yo ya quiero empezar esta sesión para invitar. La voy a volver a compartir esta pantalla. Listo. Alexander Galvez, espero decirlo correctamente. Él es brasilero, ¿verdad? Brasilero. Presidente de la Asociación Claves en Brasil. Tiene un máster en divinidad por el Seminario Teológico Bethany, licenciado en Ciencias Religiosas. Es educador social con más de 20 años de experiencia en el desarrollo, conducción de proyectos socioeducativos en las áreas de protección a la infancia, defensa de los derechos y prevención de la violencia contra niñas, niñas y adolescentes y justicia de género. Hoy nos hace el honor de estar entre nosotros Alexandra González. Es tu tiempo, Alexander. Bienvenido. Hola, buenas noches, ¿cómo están? ¿Me escuchan? Muy bien, bastante bien. Ah, qué bueno. Bueno, quiero decirles que es un placer muy grande una vez más estar contribuyendo con el movimiento con la niñez y la juventud a través de Claves Brasil. Un placer conocer tanta gente que tengo certeza que están haciendo cosas muy importantes en sus iglesias, en sus organizaciones.
en favor de los niños y adolescentes y a favor de las familias en general. Quiero empezar diciendo que mi nombre es un dilema. Nadie puede decir mi nombre correctamente, así que no es problema para mí. Y Estoy cada canto perdonada. y cada parte del mundo que estoy, pero es una cosa interesante y ya estoy acostumbrado. Y, y bueno, vamos a hablar en esta noche de una temática que para algunos ah, una algo para profundizar sus conocimientos, pero otros quizás van a entrar en contacto con este tipo de reflexión en este momento, no sé. Pero mi propuesta aquí es como maestro que soy, como educador, yo creo que el rol de un maestro, de un educador, no es siempre darles respuestas a los alumnos y alumnas, sino hacer preguntas, hacer provocaciones, ¿no? En un sentido bueno. Y así que mi objetivo principal en esta noche es provocar el pensamiento, provocar la reflexión entre ustedes. Quiero, bueno, intentar compartir mi pantalla, a ver si... Ahí está. Sí, conforme. Se Bueno, ve. ok, cuando este tema, cuando hablaron me invitaron a hablar de este tema, yo me quedé muy contento porque es una temática que tengo trabajado hace algunos años, desde el tiempo que estaba estudiando teología en seminario y después con mi trabajo, sobre todo con nombres a respecto de las imágenes de Dios y cómo muchas imágenes pueden contribuir positivamente o negativamente para nuestra comprensión de Dios, sino también para guiar nuestras acciones, nuestro pensamiento. Y cuando observamos, por ejemplo, con un poco más de atención a las pinturas, los himnos que se cantan en las iglesias, las oraciones que se hacen en la mayoría de las iglesias cristianas, no solo de hoy, sino a lo largo de la historia. Estas son las imágenes dominantes de Dios: Señor, Rey, Padre, Pastor, algunas veces un poco más de frecuencia, pero guerrero y juez, ¿no? Esas imágenes dominantes de Dios aparecen con mucho más frecuencia y muchas veces, en algunos contextos, son las únicas imágenes de Dios que se expresan públicamente, sobre todo el Dios Padre, el Dios Señor, que son los dos más frecuentes. Pero estas apenas arañan la superficie de la miríada de formas en que la Biblia habla de Dios. Y con esta presentación pretendo hacer una rápida reflexión sobre las metáforas o las imágenes que tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento utilizan para hablar de Dios. Sin embargo, ya en este principio debemos tener en cuenta que debido a la limitación de tiempo, no podremos hablar de todas las imágenes aplicadas a Dios en las escrituras, sino solo de algunas de ellas, o más exactamente, de las más comunes. Y otra consideración importante es que mi objetivo no es persuadir a nadie de que estas imágenes son la realidad de Dios. Cada vez que tengo que hacer este tipo de discusión sobre las imágenes de Dios en la Biblia, alguien dirá de una imagen que le parece censurable o inadecuada, como, bueno, eso no es realmente Dios. O en otro caso, eso es lo que pensaban que era Dios, pero se equivocaron. Y estas opiniones sugieren que los escritores bíblicos eran como los que creen en la tierra plana, por ejemplo, o que la visión bíblica de Dios es muy primitiva
y poco evolucionada. Y cuando pregunto, ¿cómo lo sabes? ¿Cómo lo sabes que la visión de nuestros antepasados era completamente limitada? Y hoy nosotros, en el día de hoy, tenemos mucho más mejores condiciones de hablar de Dios. La respuesta suele ser, porque esa no es mi experiencia de Dios. Y hay una tendencia reduccionista a equiparar la realidad de Dios con la propia experiencia que nosotros hacemos de Dios. Entonces, son dos cosas distintas. Es decir, Dios es solo lo que yo experimento que es. Algunos piensan así. Y para ilustrar esta argumentación, supongamos que como cristianos, que estamos en una discusión con otras personas, cristianos o no, supongamos que Dios existe, pero la naturaleza de ese Dios sigue siendo una cuestión abierta. A pesar de los esfuerzos de la gente que estudia y produce teología y filosofía, no hay forma de verificar afirmaciones como Dios es esto o Dios no es aquello. Porque según esta forma de pensar, todo conocimiento de Dios está mediado por nuestros sentidos, por nuestras relaciones, por nuestras experiencias. Y no hay un Dios no mediado ahí fuera al que uno pueda señalar y decir, ahí está Dios. O sea, nuestra comprensión de Dios es siempre mediada por nuestro contexto, por nuestra cultura, por nuestra experiencia religiosa, nuestra experiencia comunitaria, o por la influencia de las ideologías que están ahí. Nosotros no podemos, en esta condición de humanos, no podemos comprender la realidad de Dios completamente. Reconocer esto implica leer la Biblia como expresión de las experiencias de Dios de nuestros antepasados. Entonces, cuando leemos el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, ¿qué tenemos ahí? Experiencias de la gente de diferentes pueblos en diferentes tiempos y experimentaron la realidad de Dios según sus limitaciones. Y esto no cambió. Toda la gente en la historia ha experimentado a Dios según su experiencia de vida, según su contexto. Vamos a pensar, por ejemplo, si la experiencia de alguien difiere de la tuya, tú negarías la experiencia de esa persona argumentando que no es lo que realmente experimentó o que debe haberse equivocado. No es exactamente el mismo argumento de los amigos de Job o de Job, y sería muy grosero por nuestra parte afirmar esto, que la experiencia de los otros pues se equivocaron. Así que tu experiencia es tu experiencia. Y lo mismo ocurre con nuestros antepasados. Y les concedo a quien pregunta o hace este tipo de pregunta, les concedo el beneficio de la duda y creo que lo que se recoge en la Biblia son expresiones auténticas de sus experiencias con Dios. Pero debido a la naturaleza mediada de Dios, esas expresiones pueden ser diferentes de las tuyas, de las mías. Te vas a encontrar por el camino con experiencias que coinciden con las tuyas, en las que puede asentir y decir, sí, yo también conozco a Dios de esa manera, pero también encontrarás imágenes que son opuestas a todo lo que crees sobre Dios. Pero en lugar de un desdeñoso, bueno, esto no es Dios, o una sugerencia de que tu propia experiencia está distorsionada, te pido que consideres lo que esa metáfora dice sobre cómo nuestros antepasados
experimentaron a Dios. Quizás descubras metáforas que nunca antes te habían ocurrido y que tendrás que probar, por así decirlo, para ver si hablan de tu condición. El objetivo de considerar las imágenes de Dios en la Biblia es ofrecer opciones en tu propia búsqueda personal y también búsqueda colectiva de conexiones significativas con lo divino. Debido a la naturaleza mediada de Dios, repito, es inevitable que la gente experimente a Dios de manera diferente y es precisamente donde se producen nuestros conflictos teológicos. ¿Es Dios omnisciente o no? ¿Es Dios un Dios abusivo o no? ¿Un Dios controlador o no? ¿Dios es todo amor o no? También tendemos a querer un Dios coherente y consecuente. Si Dios es amoroso, por ejemplo, Dios nunca puede ser abusivo. Si Dios es pacifista, por otro lado, nunca hará la guerra o por lo menos justificará la guerra. Si Dios es omnisciente, entonces Dios nunca puede ser ignorante. Aunque no puedo demostrarlo, creo que Dios es o puede contener todas nuestras experiencias que son contradictorias y a veces son antagónicas. Entonces, en lugar de decir que la imagen de Dios que uno tiene de Dios es correcta o incorrecta, verdadera o falsa, yo propongo que nos escuchemos unos a otros y nos preguntemos, ¿qué dice cualquier metáfora sobre cómo hemos experimentado a Dios? Si esa metáfora o imagen no transmite tu experiencia, te pido que consideres que quién es la experiencia o de quién es la experiencia que transmite. Dado que el enigma teológico de Dios no tiene solución, porque nosotros como humanos no podemos comprender completamente a Dios, ¿sobre qué base aceptamos, criticamos o rechazamos las imágenes de Dios? Las preguntas más interesantes son las siguientes. ¿Cómo nos condicionan nuestras imágenes de Dios? O sea, ¿qué tipo de personas o iglesias estas imágenes nos invitan a ser? O al revés, si queremos ser tal tipo de persona o tal tipo de iglesia, tal tipo de comunidad, tal tipo de familia, ¿qué imágenes de Dios nos ayudarían a conformar esta visión? Es decir, la crítica no está en el nivel de Dios, sino en el nivel de cómo se experimenta la imagen. Podemos criticar a la metáfora bíblica o la de otra persona diciendo, no, esta metáfora no es útil para convertirme a mí o mi comunidad en lo que yo quiero que sea. No podemos negar que otros pueden experimentar a Dios de formas que nosotros rechazamos categóricamente. Yo sé que esto es muy difícil de comprender cuando hablamos esto en la primera vez o cuando estamos en un embate, en un combate, en una enfrentación teológica con alguien, pero es muy, muy difícil. Y ni siquiera podemos negar que la imagen que más detestamos puede ser lo que Dios es en realidad. Esto no hablas necesariamente de Dios, sino habla de mi limitación en cuanto ser humano para comprender la realidad de Dios. Pero sí podemos negar que esa imagen sea con la que vamos a vivir, más que una crítica ontológica, o sea, una crítica sobre el ser de Dios. Mi intención es abogar por una crítica que sea ética. ¿Cómo es esto? Vamos. La pregunta principal ¿es posible
las imágenes que tenemos de Dios han sido moldeadas por nuestras propias normas culturales? Esta pregunta es crucial para nuestro estudio sobre las imágenes de Dios en las Escrituras, porque nuestra lectura del mundo y de la realidad es siempre una lectura, una interpretación condicionada por nuestra cultura, así como por nuestra educación o por la falta de una educación, pues la realidad no es algo fijo que nosotros captamos a través de nuestra percepción o de otros recursos que tenemos, como inteligencia, como capacidad de aprender, cognición o lenguaje. La realidad es en sí misma una construcción social y cultural. O sea, la interpretación de la realidad, así como los significados que atribuimos a ella, varían de acuerdo con la sociedad en que vivimos. Algunos ejemplos, ¿no? Los significados históricamente y culturalmente atribuidos hasta a fenómenos naturales como la lluvia, el trueno, la luz del sol y el anochecer son diferentes. Tomemos como ejemplo un otro símbolo bíblico, el símbolo de la serpiente que aparece al principio de Génesis. Se ha interpretado históricamente en la cultura occidental como símbolo del mal, el símbolo del engaño, de la seducción. Pero en las culturas antiguas, esta misma imagen podía representar la sabiduría, la renovación, la curación. Y no es causalidad y la serpiente es el símbolo de la medicina. Así pues, del mismo modo que nuestro marco cultural e intelectual influye en nuestra lectura de la realidad, también influye en nuestra lectura de la Biblia. En otras palabras, siempre que leamos la Biblia o cualquier otro texto, o veamos una película, o apreciemos una obra de arte, nuestra comprensión se construirá a partir de contextos socioculturales específicos. El mismo vale para nuestra comprensión de las imágenes de Dios en el texto bíblico. Algunas o las principales imágenes de Dios que nosotros podemos recordar más fácilmente. Dios Padre, Pastor, Rey, Juez, Guerrero y Médico, ¿no? Fíjense que son casi todas masculinas. Las principales imágenes de Dios son casi todas o principalmente masculinas. Reflejo mucho más de una cultura patriarcal do que patrones establecidos por Dios. Porque cuando leemos el texto bíblico vamos a encontrar muchas otras imágenes humanas y no humanas de Dios. Y esto no significa que estas imágenes deben ser privilegiadas, las imágenes masculinas de Dios. No es porque son más frecuentes. Incluso cuando hablamos de cómo Jesucristo hacía referencia a Dios como Padre, sobre todo como Padre, ¿no? Pero aunque estas imágenes masculinas son la mayoría o son muy frecuentes en el texto bíblico, no es decir que deben ser privilegiadas, pero podemos comprenderlas en el marco cultural del patriarcado en la historia de la humanidad. O sea, el hecho de que están en la Biblia no significa que tengamos que aceptar todas las representaciones bíblicas de Dios de manera acrítica. No estoy diciendo que no debemos aceptarlas de manera general. Estoy diciendo que no debemos aceptarlas sin un examen crítico de qué representan o de qué representaban en el tiempo que fueron elaboradas. Si Dios aparece en la Biblia como un genocida, por ejemplo, cuando leemos el texto de Deuteronomio 20, a partir del versículo 15 o 16, cuando te acerques a una ciudad para atacarla, hazle primero una oferta de paz. Si acepta y abre las puertas, todos los habitantes de esa ciudad quedarán bajo tu dominio y serán tus esclavos.
Pero si la ciudad rechaza la paz y entra en batalla contra ti, la sitiarás. Y cuando el Señor tu Dios la entregue en tus manos, matarás a filo de espada a todos tus hombres. Y si aparece esa imagen en la Biblia, debemos decirlo claramente, así como nuestras razones para rechazar esta imagen por el bienestar de nuestra propia comunidad. O sea, dependiendo de tus propias conclusiones sobre la autoridad bíblica, tendrás que decir, o que mejor, tendrás que decidir si te toma las imágenes bíblicas más o menos en serio o más o menos literalmente o no, o como expresiones culturales de un cierto tiempo. Esto puede ser peligroso porque hay gente ahora, en este momento, utilizando textos como estos para legitimar todo tipo de guerra, todo tipo de conflicto, armado o no. Y ya oí algunas personas utilizando este texto específicamente para justificar la acción de Israel contra los palestinos, por ejemplo, en todo este conflicto que es muy complejo. Bueno, a continuación, además, en la Biblia, como en muchos textos de la antigüedad, se utiliza un recurso llamado antropomorfismo, que es atribuir características humanas a las divinidades. Hay muchos pasajes bíblicos que hablan de Dios en este término, a veces mencionando apenas parte del cuerpo humano como el corazón de Dios, el rostro de Dios, los ojos de Dios, la boca, los oídos, el brazo, la mano de Dios, los dedos, pero también imágenes del cuerpo femenino, el seno, el útero. Y la Biblia también está llena de imágenes de Dios como generador de vida, que es una clara asociación con aspectos femeninos, como la gestación en el vientre materno o el seno de la madre amamantando al recién nacido. Una curiosidad es que cuando las imágenes humanizadas de Dios son específicas de un sexo, casi siempre es el femenino el que se utiliza como referencia, como por ejemplo el regazo, el embarazo, la lactancia y los cuidados maternos. El resto es genérico y puede representar tanto aspectos masculinos como femeninos. Quizá una excepción serían las referencias al brazo fuerte de Dios, que representa fuerza política o fuerza militar en la antigüedad. Cuando los antiguos querían hacer referencia al poder o a fuerza política o militar de una determinada divinidad, utilizaban esta expresión, el brazo fuerte de Dios. Sin embargo, aunque las funciones de liderazgo político y militar estaban ocupadas casi exclusivamente por hombres, no podemos olvidar algunas figuras femeninas. A Débora, por ejemplo, una jueza de Israel que administró el país durante un periodo en que no había reyes. También está ahí Esther, que fue coronada reina de Persia, que fue utilizada por Dios para salvar a todo el pueblo hebreo. Uh, Más allá del antropomorfismo, y es atribuir características humanas a la divinidad, tenemos también aspectos antropopáticos de Dios. ¿Qué es esto? Con respecto a las emociones, pático de pasión, ¿no? De patos en griego, que tiene que ver con las emociones como amor, ira, celos, placer, alegría, tristeza, arrepentimiento, frustración, capacidad de recordar, de olvidar, de perdonar, de demostrar compasión. Y todas estas imágenes son también atribuidas a Dios en los textos bíblicos. También otras imágenes que hacen referencia a naturaleza. Por ejemplo,
Dios como fuego, como luz, como sol, como roca, como agua, viento, como tormenta, como terremoto, como escudo, como lámpara, como fortaleza, algunos objetos de naturaleza y otros objetos que fueran construidos por nosotros humanos. Y dependiendo del mensaje que quiere pasar, utiliza esta o aquella imagen para Dios. Dios es así al mismo tiempo todas estas cosas, pero también Dios es ninguna de ellas. Dios no es las imágenes que nosotros hacemos de Él o de ella. Y esta es otra discusión, ¿no? Porque utilizamos la expresión Él para Dios y nos causa alguna dificultad o extrañeza cuando hablamos ella o utilizamos el término ella para hablar de Dios. Y las imágenes que utilizamos son recursos pedagógicos, son aproximaciones para que podamos expresar lo que es inexpresable. Pero no podemos utilizar las imágenes que atribuimos a Dios, especialmente las que se refieren al universo masculino, como si fueran naturales y por lo tanto aplicables a todos los hombres o todas las situaciones. Hay aquí otras imágenes de Dios como el buey salvaje, león o leona, como oso, como pájaro. A continuación, he aquí un dilema humano, ¿no? Dios es al mismo tiempo incognoscible, o sea, nosotros no podemos comprender la realidad de Dios, por un lado. Por otro lado, Dios puede ser conocido y Dios se revelado a nosotros, a la humanidad. Dios es inexpresable en su plenitud, pero nosotros expresamos nuestro compromiso con Él. Nosotros expresamos nuestra experiencia con Dios. Lo que decidimos transmitir sobre Dios se produce dentro de esta tensión entre lo que se puede comprender y lo que no se puede comprender de Dios. Así, los teóricos describen nuestro hablar de Dios como metafórico o como imagético, o sea, con la utilización de imágenes. La metáfora ocurre cuando las cualidades de una cosa son figurativamente trasladadas a otra. O sea, cuando utilizamos una metáfora, tenemos juntos dos pensamientos sobre cosas diferentes, apoyados por una sola palabra o frase, cuyo significado es el resultado de esta interacción. Las imágenes de Dios como Padre, Pastor, Rey, Juez, Guerrero, Médico y tantas otras, en especial las imágenes masculinas, patriarcales, ejercen la misma función lingüística y la misma función social. Ambos campos o temas se ven influidos o cambian al entrar en relación con el otro. Por ejemplo, si decimos que Dios es rey, entonces nuestra comprensión de Dios se va a ver influida por nuestras experiencias con reyes. Del mismo modo, nuestra comprensión de rey puede cambiar al ponerla en relación con Dios. Es una dinámica que acontece en dos vías, dos lados, simultáneamente. Los dos campos de una metáfora se describen más comúnmente como objetivo y vehículo. El objetivo es el sujeto principal. El vehículo es el sujeto auxiliar. Sea cual sea el conjunto de términos o imágenes que te resulte más útil, en todos los casos, el objetivo que intentamos describir es Dios. Al asociar a Dios con diversos vehículos,
podemos utilizar las imágenes que son frecuentes o que son familiares a nosotros, ¿no? Así como este ejemplo, ¿no? El objetivo es hablar de Dios. Y si confesamos que Dios es superior, y Dios es único, y Dios es sublime, y Dios es Señor de todas esas cosas, ¿qué imagen podrían o nosotros podríamos utilizar para expresar esta comprensión de Dios? Bueno, vamos a utilizar la palabra que conocemos. ¿Quién es en general en la historia la persona? Perdón, ¿qué imagen conocemos en la historia de la humanidad que puede representar a un con limitaciones, puede representar la soberanía de Dios? Bueno, históricamente tenemos la imagen de rey, pero la imagen que nosotros tenemos de rey no puede decir, no puede abarcar, envolver, comprender la, la plenitud que es la realeza de Dios. Y por otro lado, la realeza de Dios nos pone otros valores que los reyes humanos deberían asumir. Así que es una dinámica de dos lados, ¿no? Podemos podemos describir las metáforas bíblicas como un intento de expresar algo que es desconocido, Dios, en términos de que es conocido, rey, pastor, padre y cualquier otra imagen. Hay ustedes pueden percibir que hay una cualidad de es y no es en una metáfora. Dios es rey, pero Dios no es como los reyes que conocemos. ¿Sí? Dios es padre, pero Dios no es como los padres que conocemos. Es un padre, mucho más diferente, o es la manifestación plena que un padre podría ser. En la imagen de rey, por ejemplo, Dios no es rey, pero es un rey que ningún otro rey en la historia podría ser. A propósito, la eficacia de una metáfora está exactamente en su capacidad de evitar el absolutismo y el literalismo. Esto es muchísimo importante para nosotros tener en cuenta. En términos de fe, estas dos palabras, absolutismo y literalismo, están muy cercanas de la idolatría, mientras que el absolutismo fija ciertas imágenes de una vez por todas como criterio de fe cristiana o fe religiosa. El literalismo, por su vez, confunde el objetivo y el vehículo y empieza a atribuir calidades divinas al vehículo. Así que tenemos que tener en cuenta que nuestra lenguaje es limitada, siempre limitada para hablar de Dios. Y esto puede ser perjudicial como cuando los hombres piensan que Dios y lo masculino son lo mismo, porque pueden negar que lo femenino también puede interpretar nuestras experiencias de lo divino. Una metáfora también será eficaz en la medida en que exprese adecuadamente nuestra realidad. Por ejemplo, los habitantes de una ciudad muy urbanizada y moderna pueden considerar que las metáforas de Dios como rey y pastor no tienen sentido, porque los reyes y los pastores no forman parte de su realidad. Pero cuando estamos hablando de una comunidad más rural y tiene como bases la economía, el pastoreo de animales, la imagen de pastor tiene otro sentido. Lo mismo puede decir de las imágenes del Señor utilizadas para expresar la soberanía de Dios sobre todo
y sobre todos. Miren qué interesante. Pero esta misma imagen no puede comunicar realidades completas, esta misma imagen puede comunicar realidades completamente diferentes para personas esclavizadas y para personas libres, o incluso para quienes eran propietarios de personas esclavizadas, como de hecho sucedió en la historia. Cuando un señor de esclavo leía sobre Dios como Señor, podría ter una comprensión completamente distinta de una persona que era esclavizada. La imagen de Dios de las personas esclavizadas fue distorsionada por el problema de esclavitud en la historia humana. Y sabemos que muchas veces la imagen del Dios Señor, que no podría ser desobedecido, fue utilizada por los señores de esclavos para controlar los esclavizados. Si a esto añadimos el color de la piel y otros rasgos fenotípicos en las representaciones artísticas de Dios, como esta que ustedes pueden ver, tenemos el contexto perfecto para la asociación entre Dios y un determinado género, una determinada raza, una determinada etnia o clase. No es casualidad y el occidente patriarcal haya nos mostrado un Dios según su propia representación ideal. Un Dios varón, blanco, adulto y todopoderoso. Sin embargo, no es Dios quien se ha revelado así, sino nosotros, los humanos, quienes hemos elegido estas imágenes y metáforas para hablar de Dios, porque estas imágenes y metáforas son todo lo que nosotros tenemos para comunicar lo que pensamos y lo que sentimos. Así que no podemos sacralizar ni divinizar las imágenes que tenemos para expresar Dios. Ellas son un medio, un vehículo, un instrumento, no un fin para hablar de Dios, que es el objetivo final. Por cierto, toda teología, yo siempre digo esto, que toda teología es un intento muy audaz y muy obstinado por parte de nosotros humanos, porque pretende hablar de Dios y es una realidad no plenamente alcanzable por la mente humana. Toda teología, al igual que las imágenes y metáforas que utilizamos para hablar de Dios, no es más que una aproximación a la verdad y aún no se ha revelado plenamente. Y Dios seguirá siendo una realidad inalcanzable para nuestra mente humana, al menos hasta ese momento mencionado por el apóstol Pablo en la primera carta a los Corintios, capítulo 13, versículo 12. Ahora vemos de manera indirecta y velada, como en un espejo, pero entonces veremos cara a cara. Ahora conozco de manera imperfecta, pero entonces conoceré tal y como soy conocido. ¿Y cómo podemos hacer entonces la transición entre el Dios patriarca al Dios familia? Teniendo en cuenta que el deseo actual de muchos de nosotros cristianos de proclamar y vivir la paz de todas las maneras posibles, esto nos lleva necesariamente a dialogar con otras confesiones cristianas, incluso con otros grupos religiosos. Dialogar no significa estar de acuerdo con todo. Dialogar significa que hablo de mi experiencia, de mi tradición religiosa, de mi experiencia de vida con mi comunidad de fe y comparto mis experiencias, las imágenes que tengo. Sin embargo, este diálogo tiene que ser intencional y requiere una cierta apertura por parte de nosotros para hablar de cosas que son profundas, que son importantes.
pero con el objetivo final de enriquecer nuestras experiencias, no de enfraquecer al otro. Y como ejemplo, me gustaría ofrecer una brevísima, por la cuestión del tiempo, introducción a un término teológico llamado pericoresis, así como la contribución de este término tanto para la vida de los cristianos en sus respectivas comunidades de fe, como en la vida, en la sociedad, ¿no? Mucho antes de que se convirtiera en un término religioso, teológico, la palabra pericoresis, del griego, pericoresis, describe una danza circular, una danza muy característica de los niños que juegan, ¿no? Ustedes conocen muchas danzas, muchos juegos de niños y niñas que hacen con este movimiento, ¿no? Y esta palabra está formada por tres radicales. Peri, que significa alrededor o movimiento circular. Un segundo radical, correa, que significa danza o ballet, como coreografía, ¿no? Y por último, esis, que es un sufijo utilizado para formar palabras de acción o palabras que denotan un proceso, movimiento. Así, pericoresis era la palabra designada para el nombre de una danza tradicional en la que un grupo de personas bailaba de forma circular y cogidas de la mano o con las manos entrelazadas. Y en el siglo VIII, a partir de la teología de Juan Damasceno, la pericoresis se relacionó con la cristología para describir la intercomunicación y una intercomprensión mutua de la naturaleza de Cristo, la naturaleza humana de Cristo y de Jesús y la naturaleza humana de Cristo. O sea, que Jesús era hombre y Dios al mismo tiempo. Pero más tarde pasó a interpretarse como perfecta comunión, como interrelación y interhabitación de las personas de la Trinidad. Empezó en la cristología para hablar de la naturaleza humana y divina de Jesús. Después pasó a utilizarse para comunicar la naturaleza de la Trinidad. No hay jerarquías en la Trinidad. Es una perfecta comunión, una perfecta interrelación entre las personas de la Trinidad. Y denota una relación coigual, coeterna, de personas que son iguales y diferentes al mismo tiempo, ¿no? Es el proceso por el cual cada persona de la Trinidad existe con una personalidad, pero que no está cerrada en sí misma. Hay diálogo, hay intercomunicación, hay relación, ya que está abierta a una situación de igualdad. La marca más profunda de la Trinidad es la mutualidad. Ninguna de las personas de la Trinidad, por ejemplo, se subordina ciegamente a las demás, sino que las personas de la Trinidad se respetan y confían. En esta relación se reconoce plenamente la autoridad de cada una de las personas y no la imposición del poder de una sobre otra. Y no se trata, pues, de un concepto abstracto o de palabras meramente sofisticadas, sino de demostrar la belleza del Dios que danza, que no está aislado, sino está acompañado y de las manos con el Hijo y con el Espíritu. La pericoresis, esta circularidad trinitaria, es la extraordinaria danza del Dios trino y uno, y es tan sincronizada que demuestra una reciprocidad sin límites y demuestra una unidad que no se puede disolver. En esta danza, realizada cara a cara y marcada siempre por el amor,
se funda el vínculo de la unidad divina. Y es precisamente en este sentido que los cristianos debemos basar el tipo de relaciones que establecemos con las personas y los grupos, especialmente con nuestras familias y nuestras iglesias, nuestras comunidades. Esta tesis es defendida por este teólogo croata llamado Miroslav Volf, un teólogo protestante que escribió sobre aspectos de la influencia de la estructura trinitaria en la estructura eclesiástica. Él afirma que la estructura de la Trinidad es esencialmente policéntrica, no tiene un único centro y es esencialmente relacional, o sea, donde no hay centralización ni jerarquización. Y este teólogo criticó la idea de la naturaleza jerárquica de la Iglesia, afirmando que su estructura debe reflejar necesariamente la imagen de una comunión trinitaria descrita en el concepto de la pericoresis, de la circularidad. La reciprocidad en la Iglesia depende de un estatus de igualdad y unidad entre sus miembros, ya sean laicos o clérigos. Y el testimonio de la presencia de la Iglesia en el mundo será más confiable e incluso más aceptable si interna experimenta relaciones que expresan el potencial cooperativo y solidario de sus miembros. Y yo creo que nosotros podemos tomar como referencia esta reflexión y aplicarla también a la familia, que aunque sus miembros tengan funciones y responsabilidades diferentes, la reciprocidad dependerá de un estado de igualdad o de equidad y unidad entre cada uno de ellos. Del mismo modo que el testimonio de la presencia de la Iglesia en el mundo será más fiable e incluso más aceptable si internamente experimenta relaciones, ¿no?, de solidaridad, de cooperación. Esta misma dinámica puede ser experimentada por la familia. Y la referencia que nos inspirará es la imagen de Dios Trinitario, y es Dios familia. Así que podemos decir que Dios es un sistema relacional. Dios es un sistema de relaciones, relaciones de solidaridad, de cooperación y de reciprocidad, de mutualidad. Y lamentablemente muchas iglesias y familias adolecen del vicio de sacralizar su estructura, así como las formas y funciones ejercidas por sus miembros. Y entonces establecen una relación de dominio y de control de uno sobre el otro. Y la crítica a esta dinámica de dominación, de control, que está en muchas iglesias, muchas comunidades de fe e incluso en muchas familias, suele ser cuando criticamos este control, este dominio, esta crítica es rechazada y es considerada como herejía, incluso muchas veces demonizada. A partir de este pensamiento provocador, les propongo algunas cuestiones para reflexión, para terminar este tiempo, ¿no? La primera pregunta: ¿por qué las familias y las iglesias aceptan generalmente o de manera general un juicio sobre sus miembros en relación con su vida personal, en el sentido más específico de su santidad o pecaminosidad o comportamiento, pero difícilmente aceptan un juicio crítico sobre sí mismas como institución o sobre sus valores, sus decisiones autocráticas cuando están establecidas, o mismo sus estructuras jerárquicas? Una otra pregunta: ¿por qué podemos entender fácilmente la imago Dei, la imagen de Dios, como el punto de referencia para la vida humana, aunque no sea plenamente experimentada por la humanidad?
pero difícilmente podemos entender la pericoresis, la circularidad, el Dios familia, como punto de referencia para la vida familiar y la vida comunitaria, en términos de transformación de nuestras estructuras eclesiásticas y familiares. Una otra pregunta: ¿por qué asistimos en nuestro tiempo al resurgimiento de una serie de fundamentalismos eclesiásticos y resistencias a configuraciones familiares distintas de la que nosotros consideramos tradicionales o fijas? Una otra pregunta y la última pregunta: ¿por qué se ha considerado que una determinada estructura jerárquica es la base inmutable de la familia o de la iglesia, en detrimento de la comunión y de la unidad en la diversidad? Yo creo que nuestra vocación es, ante todo, una vocación para la vida y no para la muerte. Y una vida en abundancia, una vida vivida en comunión. La naturaleza de la relación entre la Trinidad a través de este término, pericoresis, nos enseña que, por un lado, nosotros debemos abandonar y afrontar los proyectos de poder personal y proyectos de poder social que generan desigualdades, que generan aislamiento, que generan violencia y muerte. Y por otro lado, nos enseña y desafía a experimentar cotidianamente relaciones igualitarias que promueven la vida, la participación solidaria en la vida, sobre todo de los vulnerables, los niños y niñas, en muchos casos las mujeres. Hay una dinámica familiar y comunitaria en la manifestación del Dios, y sobre todo la manifestación del amor de Dios. Si el pecado en sus múltiples manifestaciones daña a la imagen de Dios, daña al prójimo y a nosotros mismos, la vida redimida y relacional es una de las múltiples manifestaciones de la gracia de Dios. Cuando nosotros enfrentamos el reto de la liberación de todas las formas de desigualdad, de violencia y dominación de unos sobre otros, de adultos sobre niños, de hombres sobre mujeres, de blancos sobre los negros, como también manifestaciones de sexismo, de racismo, de intolerancia y opresión religiosa, también nosotros podemos, en camino hacia la comunión y la imagen de Dios, que es uno, pero también es trino. Por lo tanto, tenemos que aprender el ritmo, dar el paso correcto o acertar el paso y unirnos a la danza. Y para terminar, dos citaciones, una de una maestra mía, mi maestra en el seminario. La Biblia no agota todas las metáforas posibles de Dios. Desde la formación del canon, la gente ha seguido experimentando a Dios de muchas maneras. Y el poeta alemán Rainer Maria Rilke: bienaventurados los que saben que detrás de todos los lenguajes se encuentra lo inexpresable. Y les dejo ahí una referencia de texto si quieren profundizar esta reflexión de Sally McFaig, Modelos de Dios, Teología para una Era Ecológica y Nuclear. Así que muchas gracias, perdón por avanzar un poco el tiempo. Muchas gracias por oírme y por acompañarme. Bueno, muchas gracias, Alexandre, a ti por esta clase magistral. Quedaron algunas preguntas, son muchas y no tenemos tiempo para contestarlas todas. Lo que queremos decirle a las personas es que todas las preguntas van a ser contestadas a través de la plataforma Moodle, pero si pudiéramos responder dos, elegí entre todas dos preguntas, si tú podés responder. Mira, una de ellas
dice así, es de José, y dice, ¿el Dios del Antiguo Testamento es el mismo que el del Nuevo Testamento? Y pone entre paréntesis Jehová. Sí, yo creo que sí. Yo creo que una de las, no es una respuesta única, pero Ujú. es una manera de contestar esta pregunta. Es a través de la revelación progresiva de Dios a lo largo de la historia, ¿no? Así como el apóstol Pablo dice en 1 Corintios capítulo 3, que en su época muchas cosas habían sido reveladas que no tenían sido reveladas en el Antiguo Testamento. Nosotros podemos decir que Dios es vivo y continúa se revelando. La Biblia, yo no creo, esto no es una cosa personal y de mi experiencia cristiana, y la Biblia le considero como la palabra de Dios, pero la Biblia no, Dios no está limitado en la revelación bíblica. Dios es más grande que la Biblia. Así que Dios continúa revelándose a lo largo de la historia. Entonces, el Dios del Antiguo Testamento, yo creo que sí, es el mismo Dios del Nuevo Testamento, pero la clave para comprender las imágenes de Dios es comprender la historia, es comprender la cultura, comprender las experiencias de cada pueblo en cada momento histórico y no tomarlas como absolutas, no tornarlas como fijas, son transitorias. Las Se corta un imágenes poco. son... Bien, gracias. ¿Sabés que hay otra pregunta de Debbie que dice así? Cuando habla de imagen de Dios, ¿se refiere a los atributos y carácter de Dios? Éxodo 24 dice que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, que es lo que nos ayuda a imaginar cómo es Él. Sí, para mí este pasaje tiene mucho más que ver con valores, que con imagen física, ¿no? Porque, por ejemplo, tenemos imagen de Dios como roca, como fortaleza, como fuego, como sol, como luz. Así que cuando habla que la imagen de Dios tiene que ver con dignidad, tiene que ver con valor, tiene que ver como este ejemplo de la Trinidad, ¿no? La circularidad, o sea, la idea que nosotros somos seres relacionales. Esto tiene que ver con la imagen de Dios, con el atributo que es de Dios y que nos has transmitido como seres relacionales porque Dios es un ser relacional. Si no fuera así, Dios yo creo que no tendría creado la humanidad, sino para así relacionar con la humanidad. Ujú. Bien, muchas gracias, Alexandre. Quedan muchas preguntas y siguen llegando que las vamos a ir tomando para poder responderlas luego en la plataforma. Muchas gracias Sí, por si tu ustedes pueden tiempo. copiar, Sí, perdón, si estoy en pueden eso. copiar las preguntas, enviarme, si puedo Sí, estoy haciendo contestarlas. eso, así que las tengo registradas, sí, cómo no. Ah, sí, claro. Bien, Gracias. muchas gracias. Lisbeth, te Sí, paso yo la... estoy sonriendo, dando gracias a Dios por este buen tiempo, por los comentarios y porque Alexandra nos dice, por favor, si nos pueden pasar y nosotros ya teníamos listo para pasarle las preguntas. Muchas gracias por eso y queríamos, bueno, mostrarte con esta pequeña tarjeta nada más nuestra gratitud por este tiempo, Alexandra, y creo que si Gracias. por ahí algunos más quieren conocer un poco más de lo que tus exposiciones y donde compartes, pues nos regalarás tus redes. No lo sé cómo, las personas que han preguntado también pueden seguir compartiendo, ¿no? Entonces ahí nos dejas la mejor manera de poder encontrar. Muchas gracias por este tiempo, gracias por tu colaboración y que todo vaya muy bien con Claves, la Asociación Claves en Brasil y también con la salud.
Dios te bendiga mucho. Quédate si gustas con nosotros. Lo que nos queda más es cerrar y agradecer por este tiempo a todos los que han estado presentes. Creo que no me olvido de ninguna nota, no me olvido de ninguna, debo hacer mención, nada más seguramente me van a pedir los asesores que por favor ustedes puedan ingresar a la plataforma Moodle. Esta clase máximo mañana en la noche va a estar ya en la plataforma Moodle. Así que si usted entró como que a media clase, como que al final y vio los comentarios y se pregunta de qué trató esto, tiene que entrar a la plataforma Moodle para poder visualizar la sesión, ¿sí? Recuerde que eso también es pues parte, ¿no? Parte de la certificación. Déjeme por favor ver mi pauta del programa para no perderme. Y yo creo que nos queda lo de las preguntas. Hemos agradecido la sesión y no me olvido de más nada. Así que creo que hasta acá llegamos. Darles las gracias una vez más por esta oportunidad, este tiempo. Y igual, como hemos prometido, las preguntas las vamos a ir colgando en la plataforma Moodle. Bueno, que tengan una feliz noche, ya para noche también para Centroamérica. Y una vez más, muchas gracias, Alexandre, por este tiempo. Y a todos los asesores que han estado colaborando en el chat, respondiendo preguntas, enviando el enlace de la planilla. Muchísimas gracias. Que Dios les bendiga. Feliz semana y nos vemos la próxima semana con Harold Segura. Sí, Harold Segura nos acompaña la semana siguiente, así que les esperamos. Bendiciones. Gracias. Bye. Saludos a todos. Buenas noches. Buenas noches, Buenas gracias. noches, Buenas noches, bendiciones. Buenas noches, Muchas bendiciones. gracias. Bendiciones a todos. Bendiciones. Dios te bendiga. Bendiciones. Bendiciones para Noche, chao, todos. chao. Gracias. Hasta luego. Dios bendiga. Bendiciones, gracias. Mucho gusto. Entonces, Dios les bendiga. Gracias por estar. Nos vemos Dios les entonces. bendice. Buen descanso. Bendiciones, Magal. Dios te bendiga. Bendiciones. A todos. Gracias a todos. Gracias, Adriana. Cerramos entonces. Bueno, buenas noches. Bendiciones. Chao.